Continuamos con los audios de estudios lingüísticos. En este caso vamos con el tema 2. Linguistic Paradigms, eh, pa- Linguistic Paradigms Structuralism. El estructuralismo, uno de los paradigmas lingüísticos, qué palabra, paradigma, que pertenece a la unidad 2. Es el único que pertenece a la unidad 2 porque cada unidad pues, va a tratar uno de los paradigmas lingüísticos. Todo esto surge en el siglo XX. ¿Por qué surge en el siglo XX? Veremos que ya en el siglo XXI la lingüística ya está empezando a considerarse algo, es una ciencia empírica, eh, entonces todo eso tiene un origen, que la lingüística alcance este grado de ciencia empírica, es que previamente van surgiendo teorías que plantean cómo funciona el lenguaje, qué es lo que hay que estudiar del lenguaje, cómo hay que estudiarlo. La primera teoría es el estructuralismo, es el primer paradigma, es el primer horizonte, la primera forma de interpretar el lenguaje o aquello en lo que fijarnos, ¿no? ¿Desde dónde partimos, ¿no? ¿Con qué perspectiva vamos a observar el lenguaje? Los paradigmas son teorías o conjuntos de teorías que suministran una base, un modelo para avanzar en el conocimiento. Entonces, aquí está el estructuralismo. Una teoría que surge, un paradigma que surge en el comienzo, mediados del siglo XX. No es una teoría unificada, y claro, esta teoría tiene una cosa muy bonita y es que se desarrolla en dos lugares de manera contemporánea, de manera paralela, ¿no? Paralelamente. Por un lado, en Estados Unidos, Leonard Bloomfield, y por otro lado, en Europa, Ferdinand de Saussure. Eh, por la gran parte o sea, por el trabajo que tiene Saussure en la lingüística, en el estructuralismo, en la escuela europea, lo vamos a considerar el padre de la lingüística moderna. Como vimos, Panini era el padre de la lingüística, así a secas, mientras que Saussure, Ferdinand de Saussure, va a ser el padre de la lingüística moderna. Entonces, cuando vemos una teoría, tenemos que decir, luego en el examen tendremos que decir lo mismo. ¿Cuándo surge y de quién es? ¿De quién es? ¿Cuándo surge y por qué surge, ¿no? ¿Qué preguntas intenta responder? ¿A qué campos del lenguaje se acerca? O desde qué perspectiva, desde qué ángulo o desde qué cristal observa esta teoría del lenguaje? Los niveles de lenguaje a los que se puede estudiar, o los niveles que componen el lenguaje, son la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Es decir, los sonidos del habla, los sonidos que se utilizan, los sonidos del habla, que es la fonética, como los sonidos reales, los sonidos organizados en un sistema, los sonidos ideales, que es la fonología. Luego tenemos la morfología, que son las palabras, la formación de las palabras. Luego tenemos la sintaxis, que son la estructura o el orden que sigue la formación de frases y oraciones. Luego tenemos la semántica, que es el sentido literal de las frases y las oraciones. Y luego tenemos la pragmática, que va un paso más allá de la semántica, y es el significado que tiene una frase o una oración en un contexto determinado de discurso. Eh, y luego veremos otras teorías, pues, plantearán la importancia de la semántica, del significado y harán su propia y harán una interpretación más concreta o se fijarán, claro, cada teoría va a fijarse más en unos elementos que en otros y va a darle más importancia a unos elementos que a otros. Pero no voy a hacer spoiler porque estás aquí, se supone que no has visto nada más, ¿no? Al final, todos estos elementos pues lo que hacen es trabajar para expresar un significado, ¿no? La fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, todo lo que está buscando es expresar un significado. Entonces, de estos elementos, ¿en cuáles se va a fijar el estructuralismo? El estructuralismo busca acercarse al lenguaje respecto a su estructura, por lo que van a ser
cuestiones como la fonología, la morfología, cómo se forman las palabras, cómo se juntan los sonidos para formar palabras, lo que le interese más a esta teoría lingüística. Así que la idea es que en el comienzo del siglo XX, dos lingüistas, Leonard Bloomfield en Estados Unidos y Ferdinand de Saussure en Europa, construyen una teoría que se llama el estructuralismo. Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, construyen una teoría, cada uno por su lado, que se centra en analizar la lengua como una estructura. Y van a fijarse en los sonidos y en cómo se forman para crear frases y en la morfología, ¿no? En cómo se forman las palabras, cómo se forman las estructuras. Los estructuralistas buscan prestan atención a esos elementos específicos, a la estructura, a los componentes del lenguaje y a cómo se juntan, cómo los piececitos del puzzle se juntan para crear el lenguaje. Están más interesados en los componentes y en la estructura del lenguaje que en... They are more interested in the components and the structure of language, as well as the relations between the components, rather than the big questions. Es decir, a ellos les importa más la estructura y los componentes que las grandes preguntas, rollo, cómo se procesa el lenguaje, qué componentes del cerebro se encargan del lenguaje y cosas abstractas, ¿no? Ellos van a la estructura y los componentes. Pero, yendo a eso. El lenguaje es una estructura, es decir, un conjunto de elementos que se une para formar una organización más compleja, un conjunto de elementos unidos para ser más que la suma de sus partes individuales. Y el lenguaje pues, tiene esta capacidad de combinar elementos para formar estructuras. Los sonidos se unen para formar palabras, las palabras se unen para formar frases, oraciones, textos, así pues al infinito, ¿no? De longitud. La idea, the fundamental idea of structuralism, la idea fundamental del estructuralismo, es que la parte más importante del lenguaje es su estructura y la relación que existe entre los componentes del lenguaje. De alguna manera también les interesa un poco la sintaxis, pero no mucho. Para ellos el lenguaje no se debe estudiar como un conjunto de elementos independientes, sino que hay que estudiar su relación entre sí. De nuevo, repiten este concepto de que la lengua es una combinación de elementos léxicos, o sea, el lenguaje es un conjunto de elementos que al unirse van construyendo significado. El sonido se une para crear palabras, las palabras para crear oraciones, las oraciones se unen para formar textos. Y no estamos aquí interesados por las grandes preguntas sobre las reglas abstractas que sigue el lenguaje o los componentes biológicos o los procedimientos neurológicos que nos ayudan a crear el lenguaje, sino que estamos interesados en observar los elementos y sus relaciones con otros, cómo un sonido se relaciona con otro, qué pasa si los cambio, qué sonidos son distintivos de una palabra, cómo se crean las palabras mediante la relación de los elementos que componen el lenguaje. Y ahora es donde vemos una de las grandes claves de lo que puede salir en el examen, que es el commutation test y las distinctive features. Los estructuralistas observan el lenguaje diciendo, vale, pues aquí hay componentes, aquí hay características, pero bueno, vamos a analizar cuáles son específicas, es decir, qué características, una palabra, por ejemplo, ¿qué lo diferencia de otra palabra? ¿Qué pasa si yo cambio fonemas, no? Entonces, surge el concepto de la distinctive feature, la cualidad distintiva. Son características específicas de una unidad lingüística, una unidad del lenguaje, que puede ser un fonema, un morfema, una palabra. Una unidad del lenguaje es un componente del lenguaje, uno de estos componentes de los que nos fijamos. Puede ser más pequeño o más grande. Que sirve para diferenciarlo, ¿no? Una cualidad distintiva es una cualidad de una palabra que la distingue de otras. Se define como a distinctive feature is a characteristic of a language unit that helps us distinguish it from other similar units it appears with. Ahora vamos a ver que es bastante más fácil de entender con un ejemplo.
En el estructuralismo utilizan el commutation test. Básicamente, lo que quieren hacer aquí es las palabras, en este caso vamos a hablar de palabras, ¿no? Las palabras son conjuntos de sonidos. ¿Qué pasa si yo cambio un sonido? ¿Ese sonido es importante en la palabra? Si lo cambio, ¿pasa algo o no? Y entonces es donde dicen, vamos a hacer commutation test. Es decir, vamos a coger una palabra y le vamos a meter un cambio en un sonido. Un cambio pequeñito. Y vamos a ver qué pasa. Si se forma otra palabra y tiene otro significado, entonces eso era una distinctive feature. Es decir, era una cualidad que distingue a esta palabra de otra palabra. Como una piedra que separa el río en dos, ¿no? Commutation test. This test consists of substituting one linguistic unit and observing the effects. If the change of this linguistic unit results in the creation of a new word or a change in many, then this change is something relevant, and the language feature that has been changed can be a distinctive feature for that case. O sea que si tú cambias una cosita en una palabra, una propiedad, si tú cambias una cualidad de la palabra y resulta que has cambiado de palabra, eso era una distinctive feature. Ejemplo, la palabra van y la palabra fan. Soy fan de alguien y la palabra van. La palabra furgoneta, ¿no? A la hora de hacer un commutation test, que esto va a salir en el examen, o no va a salir de desarrollo, pero sí que algún tipo de test puede caer seguro. Vemos las dos palabras, las transcribimos fonéticamente y vemos qué es lo que varía, qué sonido varía. Entonces, vemos que aquí lo que varía es el primer sonido consonántico, ¿no? En el primero de los casos tenemos el sonido V, que es voiced, labiodental fricative, ¿no? Labiodental fricativo sonoro. Y luego tenemos el sonido F, que es voiceless, labiodental fricative. En el caso de la F, pues sabemos que es no sibilante, pero eso no hace falta decirlo. Y en el caso de la V, sabemos ubicarla y además, pues de nuevo, pues no sibilante, ¿no? Porque no es de estas que son como las S. Pero bueno, eso es otra asignatura. Una vez que ubicas los dos fonemas, ves que hay de diferente en ellos. Uno es voiced y el otro es voiceless. Son dos palabras. Van es furgoneta y fan es ser un fan, un seguidor. Entonces, la unidad lingüística que varía es la sonoridad, es el voicing. Y al cambiar eso, al cambiar la consonante de sonora a muda, que produce un cambio en el significado, que se crea una nueva palabra. Por lo tanto, como el cambio en la unidad lingüística ha resultado en la creación de una nueva palabra, hay un cambio de significado, este cambio es relevante y la característica lingüística que hemos cambiado se puede considerar en esta lengua y en este caso concreto una distinctive feature porque ha cambiado el significado, ¿no? Y esa es la explicación, eso es lo que se le plantearía al profesor. Por otra parte, pues tenemos ejemplos como el caso de la palabra en español tres y trez. Tráeme tres cosas, porque alguien cc, ¿no? En el caso de tres y de trez, lo que ha cambiado es el fonema del final. El sonido S es fricativo alveolar sordo, la S, y fricativo alveolar sonoro, la Z. En el examen de ahora el profesor nos pondría los fonemas, pero en el examen final no, porque ya habremos dado más fonética y fonología, ¿no? En el caso, tú observas estos dos fonemas y observas claramente que hay una diferencia. Uno es voiceless y el otro es voiced, como en el caso anterior, pero el cambio en la sonoridad aquí no está dando lugar a una palabra distinta, a un significado distinto, no se está creando una palabra distinta, ¿no?
Porque 3 y 3 es lo mismo, solo que en uno pues estoy seseando, en uno estoy ceceando, ¿no? Por lo tanto, en español, en este caso concreto, la diferencia entre muda y sonora para la fricativa, para la alveolar fricativa sibilante, ¿no? Para mm, alveolar fricative sound, y sí, para alveolar fricative sibilant sound, no es una cualidad distintiva, porque la he cambiado, en esta palabra la he cambiado y no ha pasado nada. Entonces, en este caso, en este idioma, en este caso, esto no ha sido una cualidad distintiva, porque no ha dado lugar a distintas palabras. ¿Se entiende, no? Luego, las características distintivas pueden aparecer en muchas partes de muchos elementos del sonido. Puede ser la sonoridad, puede ser la articulación, pero también podemos encontrar distinctive features en la semántica, como la palabra padre y madre. Este párrafo plantea que aquí es el género lo que funciona como distinctive feature, o como la diferencia entre los animales muertos y vivos. Si yo te digo pez y pescado, ¿no? Un pez, o sea, muertos para comer o no para comer. Pero yo te digo un pez, que no me lo voy a comer, pues te digo un pescado, te digo tengo pescado. Sabes que es un pescado, ¿no? Y lo vas a comer. Eso en inglés ocurre con las palabras, por ejemplo, pork y pig. Pig es que es un cerdo, pero pork es como más la cecina, pero me lo voy a comer. Así que bueno, pues esta idea de que las distinctive features pueden ocurrir también en semántica. Y aquí, pues bueno, hay dos memes que he hecho. Uno le dice a la GPT, dime un meme así gracioso de esto. Y me dice, ida, por un lado la V y por el otro la S. Vida y sida. Para los estructuralistas, solo un cambio de sonido consonántico. Para los estructuralistas, solo cambia un componente. Para ti, la esperanza de vida. Y yo, wow, ChatGPT, qué bárbaro. Esto es el Commutation Test y las Distinctive Features. Por otro lado, la unidad continúa hablándonos de cómo se establecen las conexiones de significado entre distintas unidades lingüísticas, ¿no? Entre el significado y el significante. Esto es Remember de lengua española. Entonces se habla de que una de las, dice, one of the assumptions, uno de los puntos que asume el estructuralismo sobre la estructura del lenguaje es que la lengua, el lenguaje, es la unión de un significado y un significante, como si fuesen el mismo folio, pero por las dos caras. Porque el significado refiere al concepto, pero el significante es la realización física, la forma lingüística que tiene la palabra, ¿no? No puede existir el significante sin el significado, y es muy difícil que exista el significado sin el significante, o por lo menos mencionarlo, hablar de él, ¿no? No se puede hablar de algo que no tiene palabras con lo que describirse, ¿no? O sea que este par es la vida del lenguaje, ¿no? El estructuralismo sugiere que el lenguaje consiste o está consistentemente emparejando significados con significantes. Y así se crea una distinción entre el concepto y la realización física de las palabras, no el sonido o el texto. Este es uno de los elementos que hace que el lenguaje sea superhumano, o sea muy propio de lo humano, o especial de los humanos, ¿no? Que podemos asociar a colecciones aleatorias de sonidos, ¿no? Casa, ¿por qué se llama casa? Pues colecciones de sonidos le podemos adjudicar o emparejar conceptos abstractos o conceptos en general, ¿no? Entonces, si tú, este es el ejemplo que pone el profesor, si tú lees la palabra árbol
o yo te digo árbol, tú piensas en un árbol, ¿sabes? Sabemos los dos de lo que estamos hablando. Un concepto, una idea platónica, ¿no? Hemos asociado, porque lo tenemos asociado porque hablamos español. Pero, ¿qué árbol es? O sea, y de qué especie, y qué, cuántas hojas tiene. No lo sabemos. Es un árbol en general. Es un concepto, ¿no? Y eso es el significado. Y el significante es tanto la palabra escrita árbol, su realización física, physical realization por escrito, o que tú escuches la palabra árbol, ¿no? Lo mismo pasa pues con la palabra perro. Y aquí utilizan que Saussure decía lo mismo, pues esto, lo mismo que estaba comentando yo, ¿no? Que no puedes separar el significante y el significado, porque van juntos, porque no puede existir el concepto si no existe la palabra, no puedes apelar al concepto si no existe una palabra para hacerlo, ¿no? Es como dime un significado que no tenga significante. Pues va a ser muy difícil porque vas a tener que explicarme una cosa que no tiene palabras para describirse, ¿no? Habría que replantearse como... Claro, no podrías plantearla, sino tendrías que crear una palabra para el concepto que quieres describir. Lo siguiente, después de hablarnos del significado y el significante, nos plantea lo de la estructura del lenguaje, nos plantea significado y significante, y nos hablan de las relaciones sintagmáticas y las relaciones paradigmáticas. Importante. No es complicado realmente. Vamos a ver. Las relaciones paradigmáticas y las relaciones sintagmáticas. Cuando hablamos de relaciones sintagmáticas, sintagma significa grupo de palabras, ¿no? Las relaciones sintagmáticas son las que se producen entre elementos lingüísticos cuando interactúan unos con otros. El coche grande, eso es un grupo nominal, un sintagma nominal, porque él actúa de determinante a casa o coche, no sé lo que he dicho, coche, y coche es el sustantivo que recibe el adjetivo, que es calificado por el adjetivo grande, ¿no? O esto, 3 black cats sat under the table. Y esto se aplica, esta idea de relación sintagmática de unirse se aplica a todos los elementos lingüísticos. Los sonidos, lo que te estaba explicando antes de que los sonidos se unen para formar palabras, las palabras para formar oraciones, pues así se entiende también las palabras como sintagmas de letras, sintagmas de sonidos. O sea, como se puede entender la palabra como un grupo de sonidos que cuando se ponen juntos adquieren significado, no forman un significante. Aquí dice 3 black cats sat under the table. Y dice los fonemas k, a y t en solos no significan nada, pero cuando los juntamos creamos una palabra, ¿no? La palabra cat. Y es un significante que tiene asociado un significado. Y cuando yo junto las palabras tres gatos negros, interactúan entre ellas para expresar un concepto, ¿no? El concepto de tres gatos negros. Eso es la relación sintagmática. Como elementos lingüísticos se unen para crear unidades más complejas. No solo estamos hablando de palabras que se unan para formar grupos de palabras como grupos nominales, sino que habla de que unidades, smaller units of the same language, pueden ser fonemas, palabras, oraciones que se unen formando una estructura más compleja. Eso es la relación sintagmática. Por otro, y digamos que estaría como en el eje horizontal, que la palabra se vaya haciendo más larga, más grande, que los elementos se vayan agrupando y se vayan expandiendo en el eje horizontal, ¿no? Vas escribiendo cada vez más cosas, vas diciendo cada vez más cosas que están todas unidas. Entonces vas hacia la derecha, en el eje X, no en el eje horizontal. La relación paradigmática sería el eje horizontal,
que establece las relaciones de sustitución. Paradigmatic relation refers to the relation between a linguistic unit and all the other linguistic units that we could have used in the same slot. Es decir, establece relaciones de sustitución, sustituir. Sustitución, ¿no? Y de nuevo en todos los niveles, ¿no? Él dice, tú dices cat, pero en vez de usar el fonema e, tú podrías haber dicho o, decir o, cat, cat, pero el que tiene sentido, el que adquiere significado es cat, ¿no? Las relaciones paradigmáticas, nosotros vamos a hablar más de ellas cuando hablamos de palabras, ¿no? Pues igual que lo de sintagmático, que sí, que los fonemas se unen para formar palabras y luego oraciones, pero nosotros lo que seguramente veamos es, toma esta palabra y dime cuáles forman una relación sintagmática con ella y cuál es una paradigmática. Él nos pone un ejemplo aquí en las diapositivas que estoy mirando. Dice, relación sintagmática y relación paradigmática. 3 gatos negros. 3 gatos negros. Una relación sintagmática con la palabra gatos. Bonitos, grandes, negros, blancos. Adjetivos que los califiquen, ¿no? Porque son palabras que pueden acompañar a gatos. Y que además pues tienen que respetar la concordancia, ¿no? Si es plural, si es masculino, si es femenino. Tienen que respetar la concordancia y lo pueden acompañar correctamente, ¿no? ¿Blanca tiene una relación sintagmática con la palabra gatos? Pues no, porque gatos blanca no puede formar un grupo nominal porque el adjetivo no está no concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña o con el que tiene una relación sintagmática. Esto es como las relaciones de amor, tienen que estar en el mismo punto de la vida, si no, no funciona. Las relaciones paradigmáticas, en cambio, pues son sustitución, cambio. Yo digo la palabra gatos. Digo la palabra gato. ¿Qué palabras pueden sustituirla? Pues sustantivos. Yo en vez de gatos puedo decir perro, puedo decir pájaros, puedo decir mesas. Dependiendo del contexto, pues hará falta que sea plural o no, porque si yo digo a dog, a bird, no puedo decir a animal, porque tendría que decir an animal, porque empieza con vocal, ¿no? Entonces, respecto a una palabra, todas las palabras que puedan acompañarla se tendrán una relación sintagmática con ella y todas las palabras que puedan sustituirla tendrán, o todos los elementos lingüísticos que puedan sustituirla tendrán una relación paradigmática con ella. Mientras cumplan su función, claro que esto sería como su función sintáctica, ¿no? Que ellos no se centran en la sintaxis, pero sí que esta relación paradigmática, pues sí que, claro, tiene muchísima relación con la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, con la palabra comida, que era lo que decía, the word food. ¿Qué palabras tienen una relación paradigmática con la palabra food? Nourishment, sustenance, taste, provisions, drink, meal, supplies, bread, pizza, smell, de como un nombre, de olor, tener un olor. Fodder. ¿Qué palabras tienen una relación sintagmática? Delicious, Spanish, tasty, taste, como verbo. Mouth-watering, everyday, consume, serve, supply, eat, fresh, vegetarian, smell, como un verbo. Pues eso, todas las palabras que pueden acompañarla tienen relación sintagmática y las que la sustituyen paradigmática. Bueno, palabras o elementos lingüísticos, de nuevo, porque yo entiendo que
mm, yo entiendo que una oración un poco más compleja, tipo coches que tengo, ¿no? Con una oración de una subordinada de relativo, que todo es un complemento directo. Tres gatos negros. Tres coches que tengo negros. Coches que tengo, mientras tenga la misma función sintáctica, podrá tener una relación, podrá sustituir a la otra palabra y tener una relación paradigmática con ella. Preguntaré para estar 100% seguro, pero sí, la idea es esa. Relación paradigmática, un elemento que puede sustituir a otro, pero podrán ser de cualquier nivel, ¿no? Y con eso tendríamos la relación sintagmática, acompañar, formar un sintagma con alguien, y paradigmática, sustituir a alguien. Entonces, si tú puedes coger la frase o lo que sea y cambiar food y poner eso, cambiar la palabra y poner eso, y no tienes que cambiar nada más, y todo se queda a gusto, entonces es que ahí hay una relación paradigmática. Y si es acompañar, pues será una relación sintagmática, ¿no? Porque formaremos un sintagma con ella. Y con esto, después de haber hablado de lo sintagmático y lo paradigmático, llegamos al concepto de langue y parole. Saussure es francés, entonces él dice langue y parole. El sistema lingüístico, la norma y el habla. Veamos, esto es importante, porque va a estar conectado con el resto de temas y puede ser una de las preguntas de teoría. La última distinción que sugiere Saussure en el estructuralismo, recordemos que ha propuesto lo de syntagmatic y paradigmatic relationships. También ha hablado del significante y el significado. Y nos ha planteado lo de los commutation test y las distinctive features. Todo esto para mirar los componentes del lenguaje, estudiar sus relaciones, cómo estas relaciones generan significado, cómo se forman. Y estudiar el lenguaje como un sistema, un conjunto, como una estructura, como una agrupación de elementos que lo hacen, que se agrupan con el objetivo de transmitir significado. Veamos. Transmitir significado, sí. Langue y parole. Para Saussure hay una diferencia entre el sistema de la lengua, el conjunto de reglas abstractas que rigen cómo se usa el lenguaje, más o menos abstractas, y luego cómo hablas de verdad. El sistema de la lengua es un conjunto de reglas que se establecen que todo el mundo debe seguir para que le entiendan los demás, ¿no? Para que le entiendan los demás. Esto es langue, el lenguaje, el sistema. El sistema estable de reglas que definen el uso del lenguaje. Pero cuando el lenguaje se usa de manera efectiva, cuando el lenguaje se usa en la realidad, siempre hay un conjunto de variaciones en el uso, ¿no? Es decir, a pesar de que existe un consenso, la langue, que es el social consensus del uso de la lengua, un conjunto de reglas escritas incluso, que definen el uso de la lengua, cuando uno habla, comete errores, cuando uno habla, sí, comete errores, hace un uso accidental del lenguaje. Puede tener variaciones en la longitud de las vocales, incluso a nivel fonética, fonología, uno puede hacer un fonema de una manera incorrecta, cortar la frase a mitad y cometer un montón de agramaticales, grammatical expressions, anacolutos, expresiones que no son gramáticas, y eso es el speech. Lo que se produce cuando hablamos de manera natural. Cuando hablamos, generamos sonido. When we speak, we always produce small variations in the language. Eso es el habla, eso es el speech. Es el concepto de parole. El concepto de parole se va a respetar bastante a lo largo de las distintas teorías lingüísticas, porque al final es como hablamos en efecto. Cuando yo hablo aquí grabando un audio, me trabo, cambio de frase y cometo expresiones agramaticales, cometo errores
utilizando frases gramaticales, pero soy consciente de ello, ¿no? Eh, y es fruto de cómo yo uso el lenguaje, ¿no? Y luego viene Eugenio Coseriu, que va a ser que es otro lingüista, y Saussure dice, existe el concepto del langue, que es el consenso social al que llegan los hablantes, y que incluye lo que es esencial en la estructura del lenguaje. Y el concepto de parole, pues es cómo habla cada uno de los hablantes. El individual act of speaking, que pues incluye errores, accidentes, expresiones accesorias, eh, elementos propios de tu variedad también, pues, diatópica, diastrática, diafásica, ¿no? Accesoria, en vez de accesoria. Todas estas variaciones que hacemos, ¿no? Que no respetan lo que realmente diría el sistema, la langue. Después, el lingüista Coserio hace una pequeña revisión y establece el concepto de norma. Muchas veces estos pequeños cambios que un grupo de hablantes hace sobre el lenguaje se regularizan en una zona concreta del habla, ¿no? Entonces se adhiere al lenguaje y un grupo de hablantes empieza a hablar de esa manera. Sometimes the small changes that we make when spontaneously communication stick to the language, when spontaneously communicating, stick to the language because a lot of people start to use them. Es decir, a veces pues, cometemos variaciones, estas variaciones empiezan a cometer las más personas, se expanden, tienen uso, se adhieren a la población y forman parte de ¿qué? De la norma, eso es. Y se aceptan en una comunidad de hablantes. Pues esto va a ser la norma. Coseriu se da cuenta de que existe la norma, de que existen usos de lenguaje aceptados en determinadas zonas. Entonces Coseriu revisa lo que Saussure planteó y dice, mira, existe la langue, que es el sistema de reglas que estructura el lenguaje, que sería la supernorma, la lengua estándar. Luego existe, ¿no? Por ejemplo, la langue o el sistema, la supernorma, la lengua estándar, es un grupo de reglas que establece cómo se usa el lenguaje. Como por ejemplo en español, en castellano, añadir una S al final de las palabras para eh, hacerlas plural. ¿No? Sería la lengua estándar, lo otro sería la norma y lo otro sería pues, el habla real, ¿no? El habla particular. Según el sistema, tú le añades una S a las palabras y las haces plurales. Estamos todos de acuerdo. Pero, según la norma, según el uso convencional de nuestra comunidad, ¿no? De la región de Murcia, si aspiras la S al final de la palabra y abre la vocal, se entiende que es plural. Pues, tomate, ¿no? En vez de tomates. No estoy siguiendo lo que dice la lengua estándar, la langue, el sistema de reglas, pero como hay un consenso social en una comunidad, en la comunidad en la que yo estoy, de que también se puede hacer aspirando la S al final de la palabra, pues lo puedo hacer así. Y esto es, norm is the conventional way of using the system among a community. Y luego está el parole o speech, que es el uso convencional, individual, o sea, es el uso individual del lenguaje. Hacer la S más larga o más corta, las vocales más largas o más cortas. Usar palabras con tus amigos que para vosotros tienen sentido, pero para el resto de gente no, ¿no? Como dice el profe, patatas de bolsas, patatichuelis. Pues nadie más usa eso, pero si lo usas en un contexto concreto, pues se puede entender, ¿no? Luego, ¿qué sentido tienen estos tres elementos? Entre sí, uno empieza a hablar y hace un uso individual del lenguaje. Empiezan a pasar cosas.
de repente un grupo más grande de hablantes empieza a hablar de la misma manera. Entonces se forma la norma, un uso convencional del lenguaje que aceptan una comunidad de hablantes. Y observando eso, pues al final surgirá la langue, ¿no? Entonces eso es una visión muy descriptivista, pero la que estoy haciendo yo ahora. Pero Coserio hace esta división. Langue como el sistema de reglas, cómo se hacen las cosas en esta lengua, la supernorma. Luego está la norma como un uso convencional de una comunidad, un pacto al que llegamos los que hablamos así. Y luego está el pagol o speech, que es el uso individual, como tú usas el lenguaje o bueno, como tú lo usas con personas muy concretas, ¿no? Con tus amigos o lo que sea. Y pues eso se aplica a términos de léxico y a todo en general, a todo el uso del lenguaje. Language, norm y parol. Y con esto tendríamos el tema 2. Luego ya veremos el 3 y veremos el 4 y haremos comparaciones porque este tema de langue y parol, langue, norm y parol va a ser revisitado en el generativismo y hablarán de ello también en el cognitivismo. Entonces, pues aquí concluye el tema 2, que ya tiene sus elementos, ¿no? Leonard Bloomfield, Ferdinand de Saussure, la fonética, la morfología, un poco de sintaxis, concepto de estructura, un conjunto de elementos que se forman para crear significado, los fonemas, palabras, oraciones, texto, las características distintivas, los test de conmutación, las relaciones entre las palabras y el significado, significante, significado, la forma lingüística, em, la realización física de las palabras, ¿no? Referente a lo conceptual del significado, las relaciones sintagmáticas para formar grupos, las relaciones paradigmáticas de sustitución, luego el concepto de langue y el concepto de parol. Con eso tendríamos el tema en cuestión. Y pues nada, una cosa menos.